Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ecos del Pasado. Este vídeo trata sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de gran tensión y rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la ausencia de confrontación militar directa, la lucha geopolítica entre estas dos superpotencias tuvo implicaciones de gran alcance. El sentimiento generalizado de miedo y desconfianza transformó las relaciones internacionales y moldeó drásticamente el orden mundial de posguerra. Entonces, ¿cómo empezó la Guerra Fría? Echemos un vistazo más de cerca. Las raíces de la Guerra Fría se remontan a las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la guerra había terminado, se estaba gestando un tipo diferente de conflicto. Los aliados victoriosos, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían visiones fundamentalmente diferentes para el mundo de la posguerra. Estados Unidos buscó promover la democracia y el capitalismo, mientras que la Unión Soviética pretendía expandir su influencia comunista. Esta divergencia ideológica despertó sospechas mutuas y hostilidad entre las dos naciones. Mientras el mundo se dividía en esferas de influencia, el escenario estaba preparado para una prolongada lucha por el poder antes de la Guerra Fría. La rivalidad antagónica entre Estados Unidos y la Unión Soviética se desarrolló en múltiples frentes. Los campos de batalla políticos abarcaron desde guerras por poderes en Corea y Vietnam hasta disputas territoriales en Europa. Además, ambos países participaron en una intensa carrera armamentista nuclear, un testimonio escalofriante de la peligrosa política arriesgada que caracteriza los años de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo repercusiones a nivel mundial. Los conflictos en Corea y Vietnam, por ejemplo, pusieron de relieve la política de superpotencias de la época. Estas guerras fueron vistas como batallas ideológicas entre democracia y comunismo, en las que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ofrecieron apoyo político y militar a sus respectivos aliados. Mientras tanto, los acontecimientos en Europa presentaban una grave amenaza a la paz internacional. En Alemania, la ciudad de Berlín, dividida por el infame Wall, se convirtió en un potente símbolo de la Guerra Fría. Fue aquí donde el choque ideológico entre democracia y comunismo alcanzó un punto de ebullición, culminando en la crisis de los misiles cubanos de 1962. La década de 1960 también fue testigo del surgimiento de la exploración espacial como un nuevo campo de batalla en la Guerra Fría. Los primeros triunfos de la Unión Soviética con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, y el primer humano, Yuri Gagarin, subrayaron la ansiedad estadounidense y provocaron un mayor espíritu competitivo conocido como la carrera espacial. En este contexto cargado, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, asumió un papel fundamental en el esfuerzo de Estados Unidos por superar a la Unión Soviética en la carrera espacial. El programa Apolo, cuyo objetivo era llevar a un hombre a la Luna, y traerlo de regreso sano y salvo a la Tierra, se convirtió en un símbolo de la destreza tecnológica y el destino nacional de Estados Unidos. El Apolo 11 fue un hito en la historia de la humanidad. En julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong dio un pequeño paso a la Luna, no solo para Estados Unidos sino para toda la humanidad. El alunizaje simbolizó la perseverancia y el ingenio humanos, pero también subrayó la competencia implacable entre el capitalismo democrático y el comunismo soviético durante la Guerra Fría. Más allá de los campos de batalla tradicionales, la Guerra Fría tuvo implicaciones culturales, económicas y sociales. La disputa no se trataba simplemente de conquistar territorios, sino de influir en los órdenes mundiales y defender reinos ideológicos. En esencia, la Guerra Fría fue una batalla por la lucha de corazones y mentes, enmarcada por grandes riesgos y que se desarrolló en todos los rincones del mundo. La Guerra Fría, que duró cerca de medio siglo, finalmente terminó a finales de la década de 1980. Los principales factores contribuyentes fueron las tensiones económicas y los problemas internos que enfrentaba la Unión Soviética, y los llamados cada vez más asertivos a la democracia que surgieron en los países del bloque del Este. En una señal histórica de cambio, el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, marcando un fin simbólico a la división entre Oriente y Occidente. Menos de 2 años después, el 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética fue oficialmente disuelta, marcando con ello el final definitivo de la Guerra Fría. Lo que siguió fue un cambio monumental en la geopolítica global, con Estados Unidos ascendiendo como única superpotencia. A pesar de su conclusión, la Guerra Fría sigue dando forma a las relaciones internacionales y al mundo moderno. Sus ecos son evidentes en los conflictos y luchas de poder en curso, la proliferación de armas nucleares y la duradera división ideológica. Al recordar la Guerra Fría, recordamos sus lecciones. Su ascenso, desarrollo y fin no solo subrayaron las marcadas implicaciones de la división ideológica y la competencia geopolítica, sino que también resaltaron la promesa y el peligro del potencial humano. La Guerra Fría es un testimonio de la capacidad de innovación y destrucción de la humanidad, de cooperación y conflicto, un espejo de la naturaleza intrincada e interconectada de nuestro mundo.
Desde la devastadora experiencia de la guerra nuclear hasta el edificante triunfo de la exploración espacial, la historia de la Guerra Fría es una fuerza poderosa que nos impulsa a asegurar la paz. Mientras viajamos hacia el futuro, inspirémonos en la Guerra Fría, reconociendo la inutilidad de la división y el poder de la unidad. Continuemos nuestra búsqueda compartida del conocimiento, haciendo retroceder los límites de la ciencia, y explorando juntos los vastos confines del cosmos. En nuestro clima contemporáneo marcado por desafíos globales como la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la desigualdad económica, el mensaje de la Guerra Fría resuena más que nunca. Mientras navegamos por la geopolítica y las divisiones ideológicas de alto riesgo del siglo XXI, recordemos el pasado y esforcémonos por forjar un mundo más pacífico e inclusivo. Todo eso es para nuestra mirada integral a la Guerra Fría. Esperamos que haya encontrado la información educativa y esclarecedora. Únase a nosotros la próxima vez mientras viajamos a través de más capítulos de la historia compartida de la humanidad, examinando eventos impactantes y sus consecuencias duraderas. Hasta entonces, mantente curioso, mantente informado y recuerda, la historia da forma al futuro. A medida que se desmoronaba la agitada Guerra Fría, cautivó al mundo y dio forma a la historia. Los recuerdos duraderos de los principales hitos, las pruebas y triunfos, los miedos y esperanzas que marcaron el periodo, continúan enseñándonos y desafiándonos hoy. Mientras estamos al borde del futuro, las sombras y los ecos del pasado, la Guerra Fría instan a una acción cautelosa, una toma de decisiones informada y un compromiso duradero con la paz. La Guerra Fría no fue simplemente una confrontación militar o una lucha por la influencia geopolítica. Fue, en esencia, una batalla de ideas, un conflicto de visiones. Fue una guerra que definió y redefinió estados y sociedades, reformó economías y culturas y borró fronteras territoriales, ideológicas y de otro tipo. Al final, transformó no solo el curso de la historia sino también la concepción misma de la humanidad y su orden global. Como segmento significativamente importante de la historia mundial del siglo XX, la Guerra Fría continúa intrigando e inspirando el interés académico y la curiosidad pública. La supervivencia a largo plazo de la especie humana en la Tierra está inevitablemente ligada a una comprensión integral de las complejas interacciones, los triunfos y tragedias, los pasos en falso y los éxitos que han caracterizado los años y años posteriores de la Guerra Fría. La era de la Guerra Fría lleva un mensaje poderoso. Nos enseñó sobre los peligros del poder desenfrenado y el valor de la cooperación. Demostró cómo la voluntad del pueblo puede derribar incluso los muros más imponentes, y el poder del espíritu humano para traspasar los límites de la exploración. Y, sobre todo, nos recordó el valor de la paz, y el imperativo de salvaguardarla a cualquier precio. Como su nombre indica, la Guerra Fría fue una época de tensión helada, un mundo perpetuamente al borde de una guerra abrasadora y caliente que nunca llegó. Sí, hubo confrontación, pero también hubo moderación. Hubo políticas polarizadoras, pero también hubo colaboración. Había armas nucleares, pero también había tratados de desarme. Esta dualidad es la que definió el periodo extraordinario conocido como Guerra Fría. En última instancia, el legado de la Guerra Fría es un testimonio de una resiliencia indomable y un coraje inquebrantable. Se trata de la gente corriente, las víctimas olvidadas, y los héroes anónimos que soportaron las pruebas de la Guerra Fría, que se atrevieron a soñar, y que finalmente superaron los muros que dividieron nuestro mundo. Son ellos quienes nos recuerdan que, al final, el precio de la división es mucho mayor que el costo de la unidad. Como nos recuerda la historia de la Guerra Fría, las circunstancias pueden cambiar, las alianzas pueden cambiar y los adversarios pueden convertirse en socios. El fin de la Guerra Fría significó un nuevo capítulo en la sociedad global, donde la guerra ideológica dio paso a la reparación de divisiones ideológicas. Quizás algún día la historia podría mirar hacia atrás, a nuestra era actual y verla como el amanecer de un nuevo tipo de cooperación. La historia de la Guerra Fría continúa desarrollándose. Cada año que pasa, aprendemos más sobre los acontecimientos que ocurrieron y las personas que los vivieron. Reconocemos la responsabilidad compartida de aprender de nuestra historia, y utilizar esas lecciones para construir un futuro más pacífico y cooperativo. El legado perdurable de la Guerra Fría sigue siendo un crudo recordatorio del costo humano del conflicto y de la necesidad imperativa de paz. Hoy, mientras navegamos por los desafíos geopolíticos contemporáneos, y luchamos por un orden mundial más pacífico, la Guerra Fría sirve como un recordatorio crítico. Lo que surge de esa reflexión es que la paz es un trabajo en progreso constante, una aspiración que exige nuestra atención inquebrantable ahora y en el futuro, un compromiso que la vida después de la Guerra Fría nunca ha sido más crítica de sostener. Ha pasado medio siglo desde el fin de la Guerra Fría, pero su huella permanece. A pesar de su escalofriante nombre, la Guerra Fría fomentó un espíritu de defensa colectivo, y centrado contra la amenaza potencial de una guerra caliente.
El incesante espíritu humano que galvanizó un mundo, y se atrevió a desafiar las limitaciones convencionales al tratar de mejorar la condición humana sigue dejando un profundo impacto en las generaciones venideras. Podemos optar por ver el legado de la Guerra Fría con una sensación de pesimismo y pesimismo, como una sombra constante sobre nuestras perspectivas futuras de paz. Alternativamente, podemos verlo como una lección de resiliencia, un testimonio duradero de la capacidad de la humanidad para unirse y traspasar los límites de las posibilidades, y como un poderoso catalizador para el cambio en la configuración de un orden mundial más pacífico y cooperativo. En última instancia, la importancia de la era de la Guerra Fría no debe recordarse simplemente a través de lentes de desconfianza y conflicto. Más bien, dejemos que sirva como un crudo recordatorio de lo que nosotros, como comunidad global, somos capaces de lograr cuando nos unimos en pos de una causa común, ya sea para defender el planeta de una catástrofe nuclear o para avanzar en las fronteras de la exploración y el conocimiento. La lección crucial de la Guerra Fría es la perspectiva de salvación a través de un mensaje de seguridad compartido tan relevante ahora como lo era entonces. Vivimos en una era de desafíos interconectados. Durante la Guerra Fría, hemos visto los peligros y las perspectivas de la unidad global. Ahora nos corresponde a nosotros, los herederos de esa época, tomar las decisiones correctas, generar confianza y dirigir el curso de la historia hacia un futuro más seguro y próspero. La Guerra Fría presenta una ventana única a la historia, proporcionando vislumbres reveladores de las condiciones que dieron forma al mundo actual. Los legados duraderos y las valiosas lecciones de la Guerra Fría están esperando ser descubiertos y apreciados por las generaciones presentes y futuras. Esperemos que, armados con el conocimiento de nuestro pasado, podamos dar forma a un mundo donde el espectro de otra Guerra Fría nunca domine nuestras perspectivas de paz. La Guerra Fría fue un periodo transformador de divisiones profundas y contrastes marcados, pero también una época de grandes lecciones e inmenso potencial humano. Este capítulo vital en la historia del siglo XX tuvo consecuencias de gran alcance que continúan dando forma al estado de los asuntos mundiales en la actualidad. A medida que avanzamos por el siglo XXI, el profundo impacto de la Guerra Fría en la política global, la seguridad y el estudio estratégico continúa cautivando nuestro interés y comprensión. Al concluir este capítulo sobre el viaje de la Guerra Fría, nos queda reflexionar sobre las lecciones duraderas que imparte. En última instancia, la Guerra Fría fue una búsqueda de una paz sostenible, y un entendimiento mutuo en un mundo que atravesaba una lucha de cambios sin precedentes en la que naciones, alianzas e individuos se vieron obligados a examinar sus valores, sus intereses y sus comportamientos de maneras nuevas y a menudo inquietantes. Con esto terminaría el vídeo. Esto es Ecos del Pasado. Y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.